Baisha bomba, Aisha papina, coin. Naami ayu, mahina guru manyande venyan de programa mi, pende programa entero, weti wapinar, wajira vagina, adoralo hermano fuera. En Aguirú Pastor Vilevas que estaba coronel abogado de departamento de Itapuaibe, peina yupita samare TV. Ahí me llevo pendiendo a Sauma, me tenía abrazo, rompe espalda mante. Beisha, edición número 560 de Caal Adorar. 560 de Caal Adorar. Primera de Corintios capítulo 4. Yahama ese verso 18 te nondio teore. Mire que fuera. Eshahina más 595985 162-975 ñane pumburu ipopewa peje sakutu peje sañopi hayau vende mensajito fuera hina ñañe mongueta hamañi mehamayu yekoputibe taja eye haipire katu ñe epumibe mbo uno peche itende ave ya hendu paite ko nei pecha ave ñane aguille ave ñane aginu ko tembia popewa ara ñane mo inu ave hina hoya poako tembia poponaite techa anga muy ñande popeya esa ñande mbairupu behina con celular y veina. Pastor Sergio, va este coyo hina. Sí, pesa hina esa ojo ñande oye suscribirlo y también ni más sabe. Esa yo pues campanita y hina. Cada hija torabe, ahí pona. Sí, para evidencia de que oye revisa, oye estudia, oye mañana ese. Ojo lo y taina, oye poilo y taina. Hasta que gusto se nunca y nago Galata en parte ni trancalento lo está justamente y esa mi pues explica allí mainaguri a veces ya explica pero hoy pues alguno ya pues llegan a hacer algún tipo de explicación porque jamba eres tal parte jamba eres tal cosa jamba eres vamos tener allí llegamos punto todo. Oye apuramos a algunos cote que ya explica paite ya el capítulo completo de Gálatas en guaraní ya goina cabeza torabe así es que fuerza los muchachos fuerza los hermanos hermanas cuera pesa yo pues tu campanita ve suscribir ya esa milla todo arriba dos joñan de suscriptores cuera pesa veían en bojorilla y cuamo y jalón y tan pues guarao pues vejina da ellos y Gálatas de estudiar esa y estudiar Efesios y nada pesa veíamos oye punua Juan hey porque oye perder del capítulo 1 bueno pero ver compartir esta oportunidad y a los que están empezando del capítulo 1 primera de Corintios ahora compartir hermano querido así es que en la pelle perdemos ahí gracias a la tecnología y a la dedicación de nuestro querido hermano de la fe pastor Sergio David y Yesu peja el todopoderoso pero me dejar su ahí ve posibilidad capacidad y catujare pecho ya poñan de cotem ya poja ya reco grabaciones cueras a video y te charanga muy buriwa ya recogina ya esa hina pea pe YouTube un buri lo itaña ya yo esa un buriwa ba o esa güey bueno tapi se acuerdan en el WhatsApp y veían en el Telegram pesa veí WhatsApp Telegram y lo están ya pío repartido juega veían de videito fuera a toralo hermano fuera pesa hina sí oí comentarios y de otro la de enseñanza la tamaña gendula Corintios tamaña gendula Juan Unía y lo pero por lo menos los dos últimos capítulos 16 y versículos pues capítulo y que el capítulo 17 donde los dos últimos versículos será 16 y 17 de primera de Corintios bebé sí muy explícito muy distinto a lo que acostumbramos a escuchar ya la ñane. Ese es el pensamiento popular. Sí. Mañana de goina a ver a 16 versículos ahora con primera de Corintios. Pero no ya putilli. Debe ser sí, tiene que ser 4, 16 y 17. El testimonio de Timoteo también. Jamás nos imaginamos que en el Nuevo Testamento habría indicios de que había maestros de la ley. Qué barro. Oye, sorprenderlo y tal vez en primera de en Tito Biodera. Como tienen de versículos vayan a ver Tito a mí cuando hay por de versículos.
Tito 3, Tito 3:13. Sí, da igual, esa es la pene versión, me parece bonita, pero demasiado claro. Sí, maestro de la ley, de la ley de Moisés. Lo está poniendo llegué, no será de algún, no, no, no. Saben que eh, el maestro de la ley, obviamente, que trabajaba en el ministerio, no había otras leyes, porque acá donde ella se especificaba, el apóstol Pablo y muchos que se convirtieron, Jaime, creyendo en el Mesías, dejaron de lado las leyes rabínicas, la obra de la ley era hogar. Alajá, no fuera, leyes rituales de los fariseos. Pero la ley de Moisés, al taca, así, o practicada lo que estaban vigentes, lo que a cada uno le pertenecía, a lo que era en Israel y lo que estaba fuera de Israel, fuera de Israel. A los judíos que estaban fuera de Israel había mandamientos que tenían que hacer solo en Israel, no podían hacer también, a lo que me estaban preguntando. Eh, Hemos hecho de judíos fuera hoy otro testamen de ellas entames, hoy mandamiento que es para Israel, vendo ya pongan. Ese me preguntan cuando estaba activo el templo. Y no podían hacer, no podían hacer fuera de, por ser judío nomás no le habilitaban, no habilitación, porque es judío donde, no habilitación, veo, hoy jame, hoy Japón, por ejemplo, hoy un bar activo la templo. El único lugar donde se tenía que hacer sacrificio era en el templo. Hoy Japón sacrificio fuera de Israel. Y después de la destrucción del templo, hay cosas que fuera de Israel había mandamiento que era para la tierra de Israel, y Catuya hija de fuera o cumplía rasca estábamos en la diáspora. La misma cosa los gentiles. Y así. Es importante, hay algunos hermanos que podemos investigar o estudiar. Eh, Están empezando a hacer preguntas acerca de estas cuestiones de cuáles mandamientos sí y cuáles mandamientos no. Para la cual explica por nada enviar y en algunos grupos la explicación de Gálatas 3:10. Pues, hay una confusión ahí, a pesar de que cada hija torabe yo hoy he explicado, güey. Pero por la duda haya podido tener explicación y na o esta todo eso ya especificado, bebé, que hoy dos tipos de ley. Y ahora pues ya explicamos algunos mandamientos hoy ya vigentes ya como gentiles injertados. Eh, Hoy otra pregunta, Guri, si era correcto todavía llamarnos gentiles ya que nos hemos injertado y adquirimos la ciudadanía de Israel. Bueno, por eso que también le digo, ñande conda ña pertenece a la gentilidad. Decimos gentiles injertados para identificar, es para lo igual. Pero realmente, ñande ya analiza por ahí. Ya somos ciudadanos israelitas según Efesios 2:11 al 13. Él pone Romano capítulo 11, verso 17 y 24, injertados y vende. Ucrania de por la gentiles injertados y ya pues más diferencia que ya no somos como los demás gentiles que no obedecen los mandamientos y que no pertenecen a la ciudadanía de Israel, sino que sí guardamos los mandamientos vigentes establecidos para los gentiles y que estamos dentro del propósito y los planes de el nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 34. A ustedes. Pero Pablo, Pablo a ver, Corintio, pero yo, mira, primera vez, que está mañana. Primera de Corintios, pero sí, primera de Corintios capítulo 12, verso 2, pero dije, y sabéis que cuando erais gentiles, y hoy Pablo. Entonces, o aclarar, sea, vea cota pichar, bella putada. Gentiles injertados, o imponaba ñande, o sea, un aco ñande ya es ciudadano israelita, anda, vimos la gentil. Y bueno, ¿qué dice Pablo? Vamos a aceptar lo que dice Pablo, eran gentiles. Entonces, ñandeña madura, vea, yajao a collero, viapes, allá entender más, yajao, ver sí, tranquilo. Pero anda a los hermanitos que están empezando recién decirle, ¿sabe que vos no sos más gentil? A oye, pregunta, lo primero hoy hasta es judío. Entonces, un pedazo de catú, ya manejata yajao con término. De a poco vamos a ir, pero siempre hay purú pedazo gentiles injertados. Que es muy distinto a los gentiles que se declaran solamente cristianos pero no quieren tener la ciudadanía de Israel. A otro tipo de gentil llega. Bueno, hay otra cosa.
Allí, ¿qué nos hemos viajado primera de Corintios capítulo 4 verso 18 lo está lloré y transliteración. Ya echando ya clara ve bañandemba, emba ahí con mi puebla. Eh, Reina Valera, bebé. Bueno, y es a mí. Más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. 19, y pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Bueno, ya con término envanecido, y nada, ya ne complica, ya a verlo. Eh, ya esa misma, esa ya a ver, 4:18, 19, 4:18, 19. Bimbe por lo menos, y pues algunos se han engreído, nada más, engreído, ingreído es lo mitad, engreído la palabra. Oye, créete, y oye, en boruso te digo, oye, momba eguasu te digo, vea, oye, en bo atropellado, o atropellar, peleando de malo mitad, me oye, en borusu, o apoí, jate a esa oí, y Pablo, senda jamu aya oí, penendame nunca. Pues si algunos se han engreído como si yo nunca hubiera de ir a ustedes, pero iré pronto a Jataco, pues, penerendave. Pecha y potábamos ya, güey. Ha, aguajeta, ha, y cuata. Daja, y peñe ente. Oye, pía, hina, mamaba, oñen boshibúa. Orgulloso, que era lo ingreído. Lo baico, chipa, y cuerito, sartenacupe. Sino su poder, ya es. Péalo y tal, no entendéis. Acá vamos a ver, vamos a tratar de cómo es que si algunos se creen orgullosos, Pablo dice que tienen poder. Pablo no está afirmando, en primer lugar, algo que tamaña a mí, porque según latinoamericana, a veces tamaña a mí, pero Pablo de Irishu, a veces, ye peña ingreído, ahora copa la poder, que ya explicata, tamaña a mí, a ver, 11, 4, 4, 4, 4, ellos, cañete, sí. El Corintio, amén. 4, 18. Algunos de ustedes se les hinchó la cabeza pensando que yo no iría a visitarlo, pero iré pronto si el Señor quiere y veré no lo que dicen estos orgullosos, sino de qué son capaces. Esa, a ver la transliteración, PH siempre oía MM Coaco, Biblia latinoamericana, a veces ya topa la transliteración. Sí, no, 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 no. Eso te contas ahí la oye y Momburete ya la versículo original. Los como pero por ejemplo, no son, a peña entender por ahí te di que el apóstol Pablo no estaba diciendo que los engreídos, los orgullosos, tienen poder, sino lo que el apóstol Pablo es Iaco Avejina, según Abellatopa, y a algunos de ustedes se le hinchó la cabeza pensando que yo no iría a visitarlo, pero iré pronto si el Señor quiere y veré no lo que dicen esos orgullosos, sino de lo que son capaces. Se dejamos ahí se gendula y escuerande y vale te digo y le yuru vela y pone y estamba esa acusa estamba oña en bare hija va la queja Pablo ve carta ve. Pero si hasta ahí Pablo. Ya se sabe oye en bare hija esa y que upea para la upea para valete para hoy una capacidad. Por copa capacidad y también se puede entender otra transliteración. Se está hablando también y llegará a conocer ya no las palabras de esos orgullosos, sino que quisiera conocer el poder de su palabra. El poder de su palabra. Entonces, y hay y palo, de ir y corre coja y algún poder, ya sea de demoníaco o poder sobrenatural, no. Hablo y hasta iba a le digo, le yuru baby, pues ya jata. Añe confrontada ese ni de acuerdo. Hacia eso se orecó para poder la palabra, espera, o para acompañado de algún poder la palabra, espera. Y cuando Pablo, en la boca de Pablo, poder de palabra, nos referimos ya si él está acompañado de algún don del Espíritu Santo, estos parlanchines. A oñe en Bareía, porque está la bella,
o perere, o piriri, o pororo, oye, en donde hasta por los codos te hablan, ja, pues no hay poder, no hay unción, pura palabrería. Justamente, ya hay cora, donde se mandó, ahí pues no sé, ya punta ahí ven. Había un comentario de que, no sé, años más para la congregación, ¿ve? Y de que empezó hasta este tiempo, que no sé, por los 20 años vimos y no están, güey. Están escuchando la misma habladuría, el mismo discurso, la misma prédica, los mismos versículos, o sea, las mismas canciones, los mismos himnos, o sea, mucha habladuría y no hay esa manifestación de esa unción, ese poder, ese refresco, ese renuevo en todo el país. Y hay tristes hermano querido. A veces mando antes para la Pablo y este tengo y lo ñen para ahí, vale te y oñe cuai te y nambrena. Mecánicamente no ya por la cosa, pero es necesario que esas palabras, esas enseñanzas, esas oraciones estén acompañados del poder, de la unción, de algunos dones que se manifiesten en la vida de estas personas, estos hermanos. Para ñaña, eso se puede. Ya orar, ya santificar, ya lleuré, ya esforzar, ya practica vela, yura ñande rute te y palabra, ve ñande boea el Mesías. Por eso que a algunos les sorprendió ya porque comentarios seis imitadores de mí. Y fue Pablo, que tenía conexión. Pablo hizo exactamente lo que hizo el Mesías. Enseñó exactamente lo que le enseñó el Mesías. A algunos inacuri reales te la área pastor porque ñande valete y la ya nombra a ya muy a Pablo Yurupe o el Mesías Yurupe o algún apóstol Yurupe la geía, pero la ñande Yurubi no sé en las palabras esta vez es verdadera. Dice el Mesías, dijo Pablo, dijo Pedro, ande de la Biblia ve ande de topayuga. Ñande ñamoishu, o sea, le ponemos la pero entonces mina peñande Yurubi mi palabra pura verdadera ungida. Tu shaite con la diferencia está la ñande culto fuera. Aña de encuentro, aña de enseñanza, pero hasta lo mitad, ahí caímos, ay, no bote esa pareímos, ay. A ver la Pablo, ella no, ajá, dentro de cualquier momento. Pero ya esa tamba, vamos a ir para un acompañamiento de algún, aprende pellea para oreco valide. Cuando una palabra, fuera de que tu prédica esté acompañado con algunos dones del Espíritu, de sanidad, de profecía, fuera de eso, hay una posibilidad que la de prédica, la de enseñanza, la de palabras y capture copoder ahí, sin que haya esa manifestación del Espíritu Santo también. Eso me pareció muy interesante hacer esa voy a aclararse, güey. Cuando se va lo que vos decís cuando vos enseñás, cuando se va por la escritura, no sé no la escritura, ojo no por la sana interpretación, no no por la falsa interpretación o no no por la falsa revelación. Es ahí cuando hay también poder porque la misma palabra está empoderada, está ungida y puede realizar cambios. Las palabras puras, verdaderas, así como enseñó el Mesías en veces. Y parte. Pejonas en todas las naciones. Pembo es paite su escuela la se por un boe a enséñele lo que yo le he enseñado. Peamos esta es la niña problema. Pero esta es la niña de carreta pan, aloita. Pero la niña de carreta. Ya por todas las naciones me orecó oportunidad y se van a hablar de su país, se van a hablar de lo que le dijo un, qué sé yo, un profeta, un rabino, no sé quién, pero no fue goñe, él al Mesías y o pues es güey el Mesías. Inclusive llevan otra doctrina, otra anécdota, otro testimonio, para testimonio de congregación, testimonio del barrio. La engo mi iba hija, pero años de la ya priorizada, ¿cuál fue el mandamiento del Mesías? Esa es la famoso o la famosa gran comisión de ella super mitad. Ni un peago la ñambojera por ahí te digo, pero a veces pues no doy coyuga. Eh, Marco 29, creo que está Marco 16, ¿se acuerdan? Mm. Entonces, Ian Macho recuerda sí, PJ,
Embo, esta la se por embo pues. Mm. Y bueno, y no se cumple eso. La famosa ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Mm. Mía me metéis en la lomita. Pero hay una parte donde él dice que tienen que enseñar, enséñenle lo que yo le he enseñado, de lo que yo le he hablado. Mm. Hamba, ego, va, este coño ahí, upe frase, upe orden. Mm. Bueno, eh, para hoy, Marco 16, eso es lo que más usan, pero según la cuestionante, hoy por otra vez y que la gran comisión es igual, pero Mateo, por ejemplo, Mateo 10, ya la última parte de Mateo, 28, 20 vio una vez, ya enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Eh, y upearon la tema. Pablo Gombo es paitela del Mesías o mandada, güey. Oye, pues lo está Pablo, ya era transformado, ya pues si Pablo Gombo es otra cosa. Haya seguido para imitación de un Pablo falso. Y al seguir la imitación de un Pablo falso, muchas veces también seguimos la imitación de un Mesías que se creó en el cristianismo. El Mesías no ella no está como si fuera que enseñó el Mesías. Eso no es así. Anda pechi. Si realmente el Mesías enseñó, por ejemplo, esta vez ya cuestionar, ya se sacar la evidencia que hizo los falsificadores de las traducciones. Y el mismo Mateo 28:19 falsifica y le puso en la boca del Mesías lo que él no dijo. A todo el mundo lo veía upea, ya puedo upea. Pero sin embargo, el Mesías y otra cosa. La original lo ya topa, de digo, pecha. Entonces, ese es un Mesías falso. Inventaron. Mm. Hay que tener cuidado. Ay, ay, ay. Y ya tú, la vez. Enséñale lo que yo le he enseñado, o sea. Va ella nebo el Mesías, va ella ya recoico bien seguro, va para ella nebo o ya malas interpretaciones, como si fuera que el Mesías hombo que hemos aprendido en alguna congregación, seminario, universidades. Vea la de eso y cuál. Bueno, para Coco se ve curioso está por dice o se puede pregunta de por qué no me invitan en los seminarios teológicos, en universidades teológicas para aportar algo de verdad. No me van a invitar nunca. Porque yo sé, yo también fui participante, estudiante de seminario y universidades teológicas. Y fui muy preguntón. A veces la hace maestro fuera, bueno, y la hace pastor, veja, y su hermano Emilio vea nivel ya pues y tal pregunta. Porque ahora en un género de estructura, hay una estructura que se respeta ahí, eso es así. Entonces ellos en honor a esa estructura, no en honor a la verdad, no me van a invitar. Porque antes yo que la estructura ya es compaginada así. Así es que pega la ñana universidad con aquella de cuál hermano. Cada hija tora, ahí a botar. Así de fácil, sencillo y llano. Bueno, oímos, güey, son ya papá, me la ven transliteración. Claro, ¿qué pasa si alguno, bueno, si es revelación, oh, hermano, si es revelación lo que uno está enseñando y esa revelación tiene apego, oreco apego, ojo por la línea de la escritura, ese palabra de poder, ese palabra de poder. Acá dice que algunos llaman palabra de poder a las revelaciones. Y explicar, pues, si es revelación que va por la escritura, orecono versículo bíblico demuestra jamás, porque la revelación también es esto. No solamente revelación es, ¿sabes qué, hermano, en tu vida está pasando? Esto es revelación profética.
Que no se niega que por el espíritu de profecía a veces o alguno motía en público. Se le revela la vida a la persona. Pero ese es otro tipo de revelación. Nosotros vamos a hablar de revelación escritural. Y la revelación escritural es cuando ñande ya lee este versículo, hayamos sacarlo mitad, la realmente y a usted. Ojo, escritura. Ella no es un doctrina, ya otro lado. Tengo un video de ella revisa, pero no vale la pena perder tiempo. 2 horas y bibucuja hoy por unos cuantos versículos y otra cosa. Usted o refutase o refutase a las demás congregaciones, oye ensálzase como verdadera congregación del Mesías el Todopoderoso, pero no da el caso. Déjeme el ejemplo. Ahí veme la congregación para ya pues pero muy conocido la predicador, pero es en Duramón. O si de varios versículos de un capítulo del Evangelio, él ha predicado ya por otro lado. Entendeba, hija, es por lo menos la terminología. O sea, en la forma original, vieja, ojo, otro haisha, ¿entendés haisha? Y eso no es revelación. Ese tipo de predica no es revelación. Y bueno, oye, yo corregía, ¿no, compañero? O sea, ahí te digo, a los que están preguntando si yo admito correcciones, claro que sí. Hay predicadores y maestros que se nañemos exactamente cosas. Se nañen borusui, se nañemos maestros de alto vuelo y a ese siempre. No sé si en este capítulo de Corintios ya lo dije, pero en cada capítulo desde que empecé, ya se vienen claro. Yo no me creo el maestro de alto vuelo ni superior a nadie. Sepetei aprendiz. Jala se aprende antes a compartir y también se aprende mian. Claro, allá bueno, ahí te tal vez se corregieron, pero se pape versículo, mo para allá, allá ya corregí. Ya yo corregí lo hermano, porque araña y pea el año de función, pea el año de trabajo con cada hija Torah. Corrección, ya exhortar, ya yo corregí. Ya he sacado, yo yupe la verdad, ya defendé la verdad escritural, no bandería religiosa ni congregacional. Así es que sí, hermano querido o hermana, si vos escuchaste, dije algo, allá voy a equivocar, erucaña en la mensaje, a ver, ya leeta, se siempre dije, a ver, en publicidad, en este programa ya equivocar, se ve con programa, ve a rectificar, ve con programa, a veces a moñar ceroba. A veces, bueno, tal cosa, curí, a ti hermano, ti hermana, y allá voy, nada, me la versículo, el capítulo, allá voy por ahí, ayudé, disculpa. Sí, en este programa. Ahora sí, en los grupos, ahí en el grupo donde me equivoqué, ahí me tienen que corregir. Pensamos de el reto o pillata la, vamos a poner la error. Que todo eso yo corregí, yo dije, güey, me vamos a añadirla allá, o sea, si es el caso. O si me preguntan nomás y me dejo corregir, sí, amo la corrección. Ay, pues te hice la allí corregí. Y gusto, pues, y bueno, hoy más besamos. Ya vamos a invitar más. Sí. Ya pues está 1 Corintios capítulo 4 verso 19, güey. Ay, yo topa llegar más con eno y con eno pega con programa era gina atonado hermano que era pena muy nueva pena pastor Emilio Vázquez Shalom, bendiciones hasta mañana.